El tema de hoy, como veis, es un tema candente, interesante, y hemos pedido que nos muestre aquí su versión sobre lo que es el odio y el amor desde las distintas culturas. Yo simplemente dejaros con él, pero como no tenemos sonido, esperamos un poquitito, ¿no? Como quieras, yo no tengo prisa. Vale. Bueno, gracias por vuestra asistencia. Bueno, si habéis oído a Ana, también me oiréis a mí. Así que, mientras vienen las pilas, estamos en el siglo XXI, la tecnología es fantástica, todo esto, pues voy a empezar la conferencia. Bueno, sí, ¿no? A veces uno tiene que aprender a liberarse de la tecnología, como si no pudiéramos hacer nada sin la tecnología, ¿no? O sea, ahora estaba peleándome con mi hija pequeña ahí fuera, porque anda todo el día con el teléfono, ¿no? Para mí es una plaga, todas las pantallitas es una plaga, y no tanto porque impide la comunicación real con otras, entre personas, ¿no? Sino porque impide que se desarrollen capacidades que son propiamente humanas. Es decir, por ejemplo, orientarse es algo que debe desarrollarse, tiene que ver con la intuición, con la orientación en el espacio, incluso si uno no sabe orientarse, pues preguntar a otros, pero mientras uno va con la pantallita y el GPS puesto, todo esto, digamos, se queda en el saco de lo no desarrollado. Bueno, entonces, yo creo que me podéis oír así directamente, y si hay pila, bien, y si no, también. Pues agradezco en primer lugar al grupo de la Escuela de Vida de aquí de Sevilla y de Andalucía que hayan organizado esta pequeña charla. También un poco esta charla es para comentar, ¿no?, que dentro de no muchos fines de semana, no sé cuánto es, a ver ahora, pues no parece que la pila sea determinante en este asunto. Bueno, nada, ya nos arreglamos así y si ayuda un poco bien. Sí. Pues dentro de un mes creo que es, ¿no? Sí, dentro de un mes. ¿Qué? Sí funciona ahora. A ver, han encontrado el botón, genial. Porque hay muchos botones ahí dentro. Y si no se sabe cuál es, uno puede perder todo el día moviéndolos. Bien, pues el tema que escogimos, sí, yo creo que sí se funciona ahora. El tema que hemos escogido para la conferencia esa tarde es un tema poco académico, ¿no?, pero no por ello no importante. Es decir, el amor y el odio, o amar y odiar, son los temas más importantes de la existencia humana después de la propia vida, de la muerte y de la consciencia. Es decir, lo más importante es amar y odiar, ¿no? Y se han construido imperios y se han derruido imperios y familias y hay pues grandes producciones de la especie humana, especialmente dentro del ámbito de lo religioso, de la educación moral, como se llama ahora, que en otros momentos y otras culturas no se habla de educación moral, pero sí de aprender a amar y todo lo que implica, ¿no? Entonces, como os digo, es un tema de la vida humana, amar y odiar, que tiene muchas caras. Y en nuestra sociedad actual parece que solo los psicólogos se ocupen de esto, ¿no? Los biólogos también, pero poco más, ¿no? Y como antropólogo de formación que soy, pues estoy plenamente convencido que la única rama de la ciencia que puede reflexionar y estudiar en profundidad y de una forma multidimensional que implica amar y odiar es la antropología, no la psicología, ¿no? Entonces, en este sentido, amor y odio, pues parece, pero no es verdad, pero parece que siempre van juntos. O sea, son como dos caras antitéticas de una misma realidad subjetiva humana. Y de ahí que con frecuencia las palabras se quedan cortas, ¿no? Y, digamos, echamos más mano de los poetas a veces, o de los músicos inspirados para hablar del amor, que de términos de psicología, de psicoterapia, antropología, etcétera. Claro, porque la pregunta ¿es definible amar?
digamos, se refieren a lo mismo. A Julio Iglesias cuando canta al amor, o pues la Biblia cuando habla del amor de Dios, por ejemplo, o el sufismo cuando habla del amado y de la búsqueda de la ebriedad sagrada con el amado. ¿Hablan de lo mismo o no hablan de lo mismo, ¿no? O sea, el término, sea el sustantivo, sea el verbo, el término es el mismo, pero obviamente no están hablando de lo mismo. O tal vez sí. Digamos, este para mí es un gran tema de reflexión, ¿no? Y de ahí que cuando hace años empecé a reflexionar sobre este tema, porque digo, como antropólogo, digamos, siempre he tendido, y no solo como antropólogo, supongo que forma parte de mi manera de ser y de ver el mundo, he tendido siempre a lo fundamental, a estudiar lo fundamental y tratar de no dejarme atrapar por lo periférico, digamos, por lo accidental. Entonces, de ahí que, por ejemplo, como antes estaba intentando comentar, pues hace ya 20 años, ¿no?, que compaginaba mi dedicación a la docencia y era profesor de la Universidad de Salamanca, profesor de antropología y de etnopsicología. Pues compaginaba esta dedicación docente, académica, con crear y dirigir experiencias de la muerte, ¿no?, digamos, y de hecho lo que más se ha divulgado de lo que hago, digamos, que no sean los libros, pues son los talleres que últimamente los llamamos despertar la vida, para despertar la vida a través de la muerte, y son talleres en los cuales las personas tienen una experiencia de su propia muerte sin perder la conciencia, ¿no? Y para mí, como os decía antes, y estoy plenamente convencido, que los temas más importantes de la vida humana son la propia vida y cómo aprender a vivir, la muerte, el desarrollo de la conciencia, amar y odiar. Y casi que el resto es periferia. Digo un casi cariñoso, no despreciativo. Entonces, pues cuando regresé de la selva amazónica, estuve unos años haciendo trabajo de campo, pues regresé con el pleno convencimiento interno de que si como cultura en Occidente, ¿no?, si algo nos faltaba y nos sigue faltando, es enfrentarnos a la muerte sin tabús, sin ideas preconcebidas, digamos, tétricas, sino casi de sentido común, ¿no? Y os digo, en ese sentido, soy muy realista, y tanto como científico, como director de la Escuela de Vida, como terapeuta, que también ejerzo como psicoterapeuta en una pequeña parte de mi actividad profesional, pues procuro siempre ser muy realista, y en este sentido, cualquier persona madura pues sabe que lo único que tiene incuestionable en su vida es que se va a acabar un día en lo que llamamos la dama negra, ¿no?, la muerte. O sea, que un día va a acabar su vida, por lo menos de la forma como la conoce ahora. Entonces, más bien, prepararse para la muerte no tiene nada de patético ni de trágico. Es justo lo más saludable que puede hacer una persona, ¿no?, porque es lo único que incuestionablemente va a encontrarse en su camino. Y, de hecho, estudiando biografías, yo soy un gran lector de biografías y autobiografías. Digamos, se pone de relieve que si algo han tenido en común las grandes personas, los grandes seres humanos que han pasado por la Tierra, hombres y mujeres, es que todos se han preparado concienzudamente para su muerte. Y esto, repito, no tiene nada de tétrico ni de patológico, es lo más maduro que puede hacer una persona, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente, como os decía, fue reflexionar, ¿no?, sobre amar, odiar, o sea, son sentimientos, son emociones, son instintos, son formas de procesar cognitivamente la realidad, son conductas, son modas, son aspectos culturales, pero que en una cultura están, en otros no, etc. Y después de darle durante años, ¿no?, vueltas, investigar, leer, por supuesto, a diversos autores de diversas escuelas filosóficas, psicológicas, diversas épocas, etc., pues llegué a una conclusión y sigo pensando que es cierta, ¿no?, y es que el amor y el odio no son emociones. Aunque cuando uno se encuentra con el amor y se encuentra con el odio, digamos, como cualquier otra realidad humana, despierta una emoción. Digamos, si yo vengo a Sevilla, bajo del AVE como bajé por la noche y esto me despierta una emoción, porque es un estímulo que me está llegando, ¿no? Y como tantas veces he venido aquí y me he sentido
muy bien tratado en Sevilla, el clima, la ciudad es preciosa, pues es bajar del AVE y ponerme contento automáticamente, ya he llegado a Sevilla, ¿no? Fantástico. En cambio, esto con Londres me pasa todo lo contrario, ¿no? Oh, no, ya estoy otra vez aquí porque he de venir para hacer esto o lo otro. Pero amar y odiar, repito, no es un sentimiento ni una emoción, y después hablaré con un poco más de extensión de esto, ¿no? Sino que es una forma de relacionarse con el mundo y, por tanto, con el mundo y con el propio sujeto, ¿no? Por tanto, es una forma de conducta, amar y odiar, que, como cualquier forma de conducta, despierta reacciones emocionales y sentimentales. Pero en principio es una forma de conducta, por tanto, es objeto de la antropología, objeto de estudio de la antropología, no de la psicología, aunque también tiene a decir la psicología. Pero, digamos, reclamo en este caso, y lo reclamo con mucha firmeza, la autoridad de la antropología como rama del pensamiento científico mejor o más útil para pensar sobre estas conductas relacionales que llamamos amor o amar y odiar, ¿no? Entonces, para redondear la definición que hace años elaboré y también con biólogos, ¿no? Porque los biólogos sí han trabajado sobre esto. Entonces, digamos que definimos amor y amar como una forma de conducta relacional, o sea, que tiene que ver con la relación con el mundo y con los demás, una forma de conducta relacional basada en el reconocimiento de los otros, no en la competencia ni en la ignorancia, sino basada en el reconocimiento de los otros, hasta el punto de reconocerse uno mismo a través de esta relación con los otros o con las otras, ¿no? Os puede parecer una definición tal vez muy teórica o compleja, pero la iré deshilando, ¿no? Y veréis que es razonable y sobre todo es válida a un nivel transcultural. O sea que esta definición de amar y de odiar tanto es válido aquí como para la China, como para los griegos clásicos, como para los indígenas amazónicos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer voy a hacer un paseo por distintas concepciones culturales y por tanto lingüísticas de lo que es amar o amor y lo que es odiar o odio, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos puesto nombres muy distintos a esta misma actitud y los sentimientos que despiertan. Por ejemplo, en la Grecia clásica, ¿no? Yo soy un gran admirador de nuestros ancestros y procuro no olvidar que hemos salido de Grecia y que, aunque por supuesto hemos evolucionado, pero nuestra forma de percibir el mundo, de relacionarnos con el mundo, tiene como estructura fundamental la forma griega y después la cultura judeocristiana, ¿no? Pero digamos esto es posterior y ahora ya la cultura tecnológica o postindustrializada. Y en este sentido, por ejemplo, pues de las cosas que más me costaba entender al estudiar o revisar el mundo griego desde este punto de vista de emociones, o sea, cómo funcionaba su mundo emocional, su mundo de amor, digamos, de odio, de sentimientos, pues de las cosas que más me costó entender, por ejemplo, fue que no tuvieran culpa los griegos, o sea, claro que hay un vocablo que se refiere a lo que nosotros llamamos culpa, pero en ningún lugar de la mitología griega ni de los, digamos, pues tragedias griegas que nos han llegado, que reflejaban muy bien su mundo, no aparece la culpa, ¿no? Pensaba, pero ¿será posible? ¿No será otro término que están usando que nuestros lingüistas no aciertan a traducir bien, ¿no? Pero no. Digamos, cuando estuve en la Amazonía viviendo, ahí descubrí pueblos donde no existe la culpa. Literalmente no existe, ¿no? Y ahí me di cuenta de hasta qué punto, o sea, estamos todos los occidentales teñidos por este estado del ser, digamos, esta característica psicológica, esta pauta de conducta que llamamos culpa, con todos sus derivados, no resentimiento, que es una forma de culpa, pero que es algo estrictamente cultural, ¿no? O sea, no es algo intrínseco en el ser humano. Y ahí entendí, por ejemplo, pues algo que siempre me había parecido exagerado. Sabes que Alejandro Magno mató a Aristóteles de una lanza. O sea, Aristóteles era el tutor de Alejandro Magno. Y una noche que por lo visto Alejandro Magno estaba harto ya de Aristóteles, que no paraba de darle la lata, pues le atravesó con una lanza y lo mató. Y al día siguiente lloró Alejandro Magno. Pero no lloró por culpa, lloró por la tristeza de haber perdido su querido
mentor, su maestro, ¿no? Pero es que por la noche no había Dios que lo aguantara, ir por la noche, ¿no? Y este tipo de reacciones que ahora estoy simplificando, o sea, yo las he visto, digamos, en situ, en el mundo amazónico, no hay culpa. Y si un padre, pues, da mucho a tabar a un hijo, pues puede ser que el hijo le arre un guantazo y hasta que lo mate, y al día siguiente el hijo llorará de pena porque se ha quedado sin padre, ¿no? Y lo quería mucho, pero es que por la noche ya no lo aguantaba más, ¿no? Porque me dio la tabarra. O sea, esto sé que resulta muy difícil de explicar, y más así en una conferencia de divulgativa, pero es así. O sea, la culpa tiene que ver, la culpabilidad como sentimiento, ¿no? Y el resentimiento, que es lo que está previo a la culpa, tiene que ver con nuestras raíces judeocristianas, no griegas. Y lo venimos arrastrando y construimos el mundo de acuerdo a estos sentimientos tan desagradables, por otro lado, y tan castrantes. Bien, entonces, en la Grecia clásica, el amor y el odio tenían varios términos, los griegos, para referirse a amor y a odio, ¿no? Por ejemplo, para Empédocles, que es de los primeros textos en los cuales aparece reflejado su cosmovisión, pues Empédocles decía simplemente que amor y odio son dos fuerzas metafísicas que rigen la vida, o sea que todo lo vivo, desde el cosmos hasta un átomo o una célula, está regido por el amor, que ellos lo llamaban algo así como energía unitiva, lo que une, y el odio, que es energía que disgrega, que separa, ¿no? Y esta misma concepción, en su raíz, ha sido heredada y mantenida por diversas culturas, ¿no? O sea, y no es una mala manera de entenderlo. Es decir, en el sufismo, por ejemplo, se considera el amor como una energía, digamos, dentro de su cosmovisión mística, ¿no? Y es una energía unitiva, que une las células, une los tejidos, une los individuos formando sociedades, une unas sociedades formando pueblos, ¿no? Y que lo contrario de esta energía unitiva, que es lo que llamamos amor, es una energía pues centrípeta, o sea que dispersa, que es lo que llamamos odio, y ya está. Pues es otra forma de entenderlo, ¿no? Platón, siguiendo con los griegos, repito, para Empédocles el amor y el odio eran energías o fuerzas metafísicas que estaban en la base de cualquier forma de vida, y unían o separaban, y ya está. Y todo el cosmos funciona así y está regido por estas dos fuerzas antitéticas, ¿no? Luego, avanzando en el tiempo, Platón también habló mucho de amor, pero nunca usó término amor ni nada parecido. Él usaba el término eros. O sea, en los textos platónicos, lo erótico significaba amoroso, ¿no? Y eros era el término que usaba Platón para designar el amor a la belleza, porque para él solo había digno de ser llamado amor esta atracción hacia la belleza, ¿no? O sea, sabéis que en todo el mundo platónico, digamos que el ideal es la plenitud espiritual del individuo humano. Entonces, el amor es lo que lleva a esta plenitud espiritual, según Platón, a través de la belleza mayúsculas, ¿no? De la belleza del arte, de la belleza de la naturaleza, de la belleza en las personas, etc. Luego, Aristóteles, un poquito después, usó el término filia para referirse al amor. O sea, él dejó el término de Aristóteles, de eros, ¿no? Y eros, curiosamente, y hoy día se ha tergiversado, era un dios masculino para los griegos, no era una diosa, digamos, erótica. O sea, eros era a la vez el término que se usaba para luz, para agridulce y para el pene. O sea, el pene era eros también. Y lo que era erótico para los griegos, en el sentido humano, eran los hombres, no las mujeres. Entonces, pero básicamente, ya os digo, para Platón era la atracción de la belleza, o lo que despierta la belleza, era el amor, ¿no? El sentimiento erótico. Entonces, en cambio, Aristóteles utilizó el término filia, y filia, o sea, ya sabéis que Aristóteles baja del mundo platónico, más de ideas arquetípicas, universales, a un mundo más humano, mucho más materialista, ¿no? Y Aristóteles, él hablaba del amor entre semejantes, y por eso usaba el término filia. O sea, y filia significa el amor, para Aristóteles, a los que pertenecen a mi mismo grupo. O sea, uno está afiliado, y de aquí sale el término, por ejemplo, uno afiliarse es juntarse con los que uno ama, porque son sus iguales, ¿no? Aunque después el término ha derivado pues a miembros de una sociedad o algo así. Pero, por ejemplo, pues
yo que sé, hay términos como micófilo, hay pueblos micófilos porque aman las setas, micos es hongo, ¿no? O sea, los catalanes somos un pueblo micófilo, que amamos los hongos tradicionalmente y los conocimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eros y filia, para los griegos, eran términos que se referían a la forma de relacionarse con aquello que merece ser amado. Repito, para Platón lo que merece ser amado es la belleza, porque conduce a la plenitud espiritual del sujeto. Para Aristóteles lo que merece ser amado, y no otra cosa, esto es muy importante, es el estar con los iguales, el afiliarse, ¿no? Acercarse a los iguales, o sea, personas que tienen mismas sensibilidades, intereses, etcétera, etcétera, y estar con ellos, ¿no? En cambio, los cristianos, los primeros cristianos, dejaron el término de filia, aunque ha sobrevivido como raíz etimológica para palabras nuestras, ¿no? Y eros también lo dejaron, y empezaron a usar el término ágape, ágape, que viene del griego ágapi, y ágape, ya sabéis que ha derivado como comida compartida con otros, o sea, un ágape es una comida compartida. Pero para los primeros cristianos era el término que usaban para amor, para amar, o sea, uno está en comunión, y de aquí también sale comunión, viene de con unión, en unión con, ¿no? Y ágape es como casi un sinónimo de estar en unión con mis iguales, ¿no? Con las personas que tenemos las mismas creencias. En cambio, para los primeros cristianos, por ejemplo, el amor sexual lo llamaban epitimia, que esto sí lo habían recuperado el griego clásico, y no tenía nada que ver con el amor espiritual en el sentido que usamos la palabra amor. Para ellos era puramente instinto sexual satisfecho, o sea, atracción sexual, ¿no? En China, por ejemplo, que lo he traído aquí porque como ando con Mac y he olvidado la clavija de adaptación, es lo que quería proyectar, pero no puede ser, ¿no? Haciendo un salto ahora, o sea, en China el amor se denomina con el término hai, ¿no? Y hai es este ideograma, se escribe así. A ver, pero, bueno, ya lo aguanto yo. Pero en China no existe, o sea, ¿cómo os diría? Para los chinos, tanto clásicos, digamos, de la cultura mandarín como los actuales, lo más importante de la vida, desde el punto de vista espiritual y terapéutico, digamos, de salud, de mantener la salud, es que el chi, que es este término chino indefinible, paradigmático, para referirse a la energía vital, debe estar tranquilo, debe estar relajado. Entonces, todo aquello que altere el chi es temible para los chinos. Por tanto, enamorarse, por ejemplo, como altera el chi, que es esta energía vital, es algo que debe rehuirse. De aquí que el amor para los chinos, y que se usa, para designar lo cual se usa este ideograma, ¿no? Que es hai, no tiene nada que ver con nuestra pasión amorosa. Para los chinos apasionarse es enfermizo, ¿no? Y esto también es algo que comparten ciertas culturas amazónicas. O sea, por ejemplo, en la alta y baja Amazonía ecuatoriana y colombiana, pues estar enamorado lo consideran algo de enfermos. O sea, nadie quiere estar enamorado. Pues dicen, son pueblos cazadores, o de tradición cazadora, aunque cada vez lo son menos, ¿no? Entonces dicen, no, es cuando uno está enamorado, pues no sirves para nada, o sea, vas a cazar y dejas que se te escape la presa porque estás ahí embobado, ¿no? Y entonces no sirves para nada, y la mujer va a cultivar el huerto para dar de comer a sus hijos, y se queda allí con el azadón, pues soñando con su enamorado, y dice, no, esto es una enfermedad. O sea, cuando alguien está enamorado no sirve para nada, y esto es muy peligroso. Y en su cosmovisión conciben que cuando una persona está enamorada, como pues digamos está anímicamente tomada por el objeto de su amor, por su enamorado, por su enamorada, pues ellos conciben que la otra persona, o sea, el objeto de su enamoramiento, le ha embrujado y le ha robado una parte de su alma. Por eso uno está permanentemente anhelante de recuperar esta mitad de su alma que le ha robado el objeto de su amor, pero que aunque es agradable desde un punto de vista físico, hay que cortarlo en seco. Y estos pueblos animistas, pues si alguien está muy enamorado, va a ver al chamán para que lo corte de raíz, ¿no? Porque, o sea, no sirvo para nada, sí, y tengo que alimentar a mi familia, o tengo que cuidarme de mí, etcétera. Bien, entonces, para los chinos, como os decía, el amor, que es hai, o sea, es lo que suele traducirse por
por amor o por amar, este ideograma Hai. Pero es muy interesante porque no tiene nada que ver con la atracción sexual como nosotros entendemos, ¿no? Sino que es, digamos, su concepción del amor estaría más cerca a la idea de nuestros trovadores del siglo XIII, o sea, como un amor romántico, pero que nunca, nunca se entra en lo carnal, ¿no? O sea, nuestros trovadores del siglo XIII, básicamente, XIV y desde medianos del XII, para situarlo en un momento histórico, pues se enamoraban de las doncellas, pero nunca se les ocurría ir a tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Ni las doncellas lo esperaban de los caballeros, o sea, era un amor puramente romántico, como se suele decir. Entonces, por ejemplo, este ideograma chino está formado por 3 mitades, y esto es muy, para nosotros puede ver aclarar, ¿no? O sea, esta parte de abajo del ideograma, supongo que lo veis todos, ¿no? Pues esta parte de abajo es el ideograma que se usa para amistad, o sea, para filia, digamos, el término griego filia, ¿no? Amistad en un sentido profundo, que es la parte de abajo. Luego, esta parte de arriba es el ideograma que se usa para mano o garra también, o sea, mano humana o garra de animal. Y este trazo que está en medio significa tejado, el tejado, ¿no? Entonces, digamos, el complejo semántico, que para los chinos viene a significar amor, fijaos que es la amistad, que es esto, o sea, una relación de filia, que está dentro de una casa, protegido por un tejado, y encima del tejado lo protege la mano de un amigo. ¿Entendéis? Es una bella, lo he querido traer porque es una bella imagen metafórica, ¿no? O sea, amor es esto, un amigo, una mano, mejor dicho, una mano que protege una casa dentro de la cual está la amistad. No un amigo concreto, sino la amistad en abstracto, ¿no? Entonces, esto es el ideograma, como os digo, que se usa. Y creo que ahora podéis entender, ¿no? A pesar de la distancia cultural, que es mucha, pues con este breve apunte, lo que pueda entender un oriental, un chino, a la hora de hablar de hai, ¿no? Que es el término que usan para amor o para amar. Y, o sea, nunca se le ocurriría a un chino pues decir que se va a casar con alguien a quien ama, porque alguien a quien ama es esto, es un amigo a quien uno, o una amiga, ¿no? A quien uno pues tiene cierta reverencia, a quien uno tiene pues en un pedestal, digamos, de espiritualidad. Y hai es un término que indica una vivencia muy profunda en el mundo chino, muy trascendente. O sea, solo se siente hai, amor, a pesar de que, repito, es el término, es el ideograma que se traduce siempre por amor en todos los textos, pero solo es concebible para un chino sentir hai hacia la patria, por ejemplo, hacia sus dioses, yo qué sé, pocas veces hacia personas, como no sean ancestros muy dignos de ser amados, ¿no? De despertar hai. Y en cambio odio, que es este otro ideograma, odio es o sea, esta parte del ideograma, esta parte de aquí significa corazón, ¿no? Esto es, digamos, cuando los chinos significan corazón, pues para referirse al órgano, pues es esta mitad del ideograma, simplemente. Y esta otra mitad que se pone por razones fonológicas significa enraizado, o sea que haciendo una transposición ahora muy libre, porque no estamos en clase de sinología, pero lo que nosotros entendemos por odio, y es lo que suele traducirse del ideograma chino al castellano, verbo odiar o sustantivo odio, para los chinos significa algo que está muy enraizado en el corazón. ¿Entendéis? Algo que está muy enraizado en el corazón, que está muy lejos de amar, o sea, no son cosas contrapuestas. Para ellos el amor es una cosa, hai, y esto es otra cosa, hen, o sea, este ideograma es el ideograma hen en chino, y es otra cosa distinta el amor. O sea, en ningún momento lo conciben como este contrapuesto antitético occidental de amor y odio son caras de misma moneda, como suelen decir, no, para ellos son cosas que son completamente distintas dentro del paisaje, digamos, existencial del ser humano. Bueno, entonces en este sentido, como os decía, los chinos niegan las emociones, ¿no? Incluso para un chino incluso contemporáneo, a pesar de toda la occidentalización del mundo chino, para un chino hablar, por ejemplo, de sus emociones, si está triste, pues compartirlo, es algo
inadmisible desde el punto de vista de la educación. O sea, lo consideran algo muy egoísta que alguien hable de sus sentimientos o emociones, porque a nadie le interesan, y más bien es algo que desequilibra al chi. O sea, que si haces partícipe a alguien en el mundo chino, ¿no?, y también japonés en este sentido, si haces partícipe a alguien de tus emociones, o sea, lo que nosotros diríamos, si sientes compasión hacia alguien, o sea, sientes su misma pasión, para un chino esto es de muy mala educación, digamos, porque le estás desequilibrando su energía, el chi, su energía vital, y su gusto se trata de mantenerla siempre lo más estable y serena posible para vivir feliz, con calma, o sea, resolver los problemas de la vida cotidiana y tal, ¿no? Bien, en hindi, por ejemplo, en la cultura clásica de la India, en hindi hay dos términos, ¿no?, o sea, los dos tienen la misma raíz, que es prem, de ahí que hay tantos mantras indios que hablan de prem, ¿no?, porque prem en hindi es amor, pero nunca se usa como término solo. Los indios, ya os digo, es un término que viene del sánscrito, que está vivo todavía. Entonces, o usan el prefijo de pear, o sea, adhyatmik pear prem, que significa amor espiritual, amor al guru, o sea, amor a Dios en un sentido elevado, amor a los antepasados también, o sancharic prem, que es el amor carnal. Entonces, para los indios sí hay una similitud semántica, todo es prem, pero nunca usan prem a secas, ¿no?, sino siempre especifican si es amor carnal, digamos, o sea, sancharic prem, o si es amor espiritual, de adhyatmik pear prem. Y haciendo un repaso ahora rapidito por el mundo contemporáneo occidental de estos dos términos, o sea, lo que se observa es que hay una gran diferencia entre el mundo germánico, el mundo francés o francófono, no solo francés, y el mundo latino. Y he buscado algunas frases, ¿no?, que son muy significativas. Por ejemplo, una frase extraída de un libro de Alain Finkielkraut, que es uno de los pensadores franceses actuales, ¿no?, sobre el tema de las emociones. Y Finkielkraut dice literalmente: amar es la imposibilidad de escapar de quien se nos escapa siempre. O sea, es juego de palabras. Sabemos que a los franceses les encanta jugar con palabras, ¿no? Luego uno piensa muchas veces y no dicen nada, pero bueno, o sea, su especialidad es envolver. Entonces, Finkielkraut dice esto, ¿no? Amar es la imposibilidad de escapar de quien se nos escapa siempre. Y Levinas es otro autor contemporáneo, también francés, ¿no?, psicólogo, que ha escrito bastante. Dice textualmente, dice: el enamorado quiere la libertad, pero sufre la opresión. Ese es el argumento que nos refieren la mayor parte de historias de amor. El amor, dice Levinas, hace de uno el rehén de un ausente que no puede esquivar ni despedir. O sea, es casi lo mismo que decía Finkielkraut, ¿no? O sea, concibe el amor como un lazo del cual nos queremos deshacer, pero no podemos, o sea, como algo inexorable del destino. Y luego Marcel Proust, para coger uno de los grandes de la literatura francesa, Marcel Proust dice esto, dice textualmente: la manera inquisitiva, ansiosa, exigente con que miramos a las personas que amamos, nuestro modo de esperar la palabra que nos dará o nos arrebatará la esperanza de una cita para el día siguiente, y hasta que esa palabra no es dicha, la manera en que nuestra imaginación alterna de la alegría a la desesperación o las siente simultáneamente, todo eso hace que nuestra atención frente al ser amado sea demasiado temblorosa para que pueda obtener de él una imagen nítida, ¿no? Sí, Marcel Proust en el libro Las sombras de las jóvenes en flor se llama. Entonces, si uno mira, por ejemplo, con un cierto aire crítico, ¿no?, y sin ganas de criticar a los franceses, que no es que me caigan muy bien, pero no tengo ganas de criticarlos, porque también hacen cosas interesantes, pues lo primero que veo en estas definiciones, ¿no?, cogidas un poco al azar, pero tampoco es para alargarme, es que se confunde lo que en castellano llamamos amar con desear, por ejemplo, ¿no? Y en castellano es casi sinónimo amar y querer. O sea, yo te quiero, la expresión típica, ¿no? Y en catalán esto es inaceptable. O sea, que una persona que ama te diga que te quiera,
O sea, en la traducción literal al catalán es el verb voler. O sea, cualquier catalán te diría, no me quieras, ámame si quieres, pero no me quieras, ¿no? O sea, se quiere a los perros, se quiere a las posesiones, se quiere el móvil, se quiere la tablet, pero a mí no me quieras. O sea, en todo caso, deséame desde el punto de vista carnal o ámame desde un punto de vista más espiritual. Pero en castellano no, hay esta confusión, que no es confusión, ¿no? Que es muy, muy significativo desde el punto de vista cultural y etnolingüístico. Pero volviendo al castellano, ¿no? La cultura francófona, pues desde mi punto de vista, hay una confusión constante, como os digo, entre el querer, el desear, el amar, etcétera, ¿no? En cambio, para hacer una pincelada diferenciadora del mundo germánico, o sea, en alemán hay muchos términos para referirse a amar. Es un idioma muy rico el alemán, muy rico, ¿no? Probablemente es de los idiomas más ricos que hay actualmente vivos, ¿no? Vivos y con fuerza, no sé, pequeños idiomas hablados por pequeñas comunidades étnicas, no sé, pero el idioma alemán tiene unos matices que son prácticamente intraducibles al castellano, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo interno. Entonces Hegel, por ejemplo, dice así. Bueno, todos sabemos cuál es, digamos, la cosmovisión hegeliana, o sea, tampoco voy a entrar en esto. Pero Hegel, textualmente, amar es atribuir un valor positivo al ser mismo de aquel a quien se ama, independientemente de sus actos o de sus propiedades singulares y perecederas. O sea que los alemanes, o la cultura germánica, ¿no? Eleva el amor a un nivel espiritual muy, muy elevado. O sea, y no es extraño pues que uno lea poemas de amor alemanes ¿no? O los poemas de Rilke, por ejemplo, y es de las cosas más bellas que he leído en mi vida, a pesar de que no leo alemán y he tenido que leer la traducción al castellano o al catalán, pero es de las cosas más delicadas para hablar del amor que nunca he leído, Rilke, ¿no? Y bueno, entonces, esto es todo un mundo, ¿no? Y luego en el mundo griego de nuestros ancestros, así como los chinos más bien quieren alejar el amor de las pasiones para que no les desarregle el chi, y el amor tiene que ser algo, como os decía antes, ¿no? Cuando enseñaba, pues la casa, la amistad, y conciben así la amistad dentro de una casa que está cuidada por la mano de un amigo que protege la casa, que es una bella imagen también. O sea, para los griegos era lo contrario, o sea, el amor en la Grecia clásica era la búsqueda de la experiencia catártica, era la búsqueda del éxtasis, digamos, de la explosión sexual, y se confundía, ¿no? Digamos, Dionisos es el dios del amor y también es el dios de la vida y de la muerte, del sexo, o sea, de las exageraciones catárticas, ¿no? Pero mirando en el fondo es interesante porque tampoco hay tanta contradicción, ¿no? No hay tanta lejanía. Y el punto de encuentro es lo que antes os he comentado, o sea, entender el amor como una forma de conducta, no como un sentimiento. Entonces, desde este punto de vista, para acabar de ubicar el amor, digamos, en un intento de comprensión transcultural, no más allá de los chinos o los griegos contemporáneos o arcaicos, etcétera, pues hayan acordado. Hay un mapa claro de nuestro mundo interno, ¿no? Y para mí es un mapa que, os digo, como antropólogo y etnosicólogo y psicólogo también, pues es un mapa cuyos lindes son muy claros. Entonces, por un lado, en nuestro mundo interno y nuestra conducta externa están las emociones. O sea, y los seres humanos, como todos los mamíferos, tenemos 7 respuestas emocionales y no hay más, ¿no? Y esto, digamos, a mí a veces me entristece observar cómo mis colegas antropólogos no se han centrado en estudiar esto, que es algo fundamental y muy rico desde el punto de vista de producción antropológica, ¿no? Científica. Entonces, por un lado están las emociones, como os digo, y emoción tiene que ver con mover, ¿no? El mismo término, emotion en inglés, es algo que mueve, ¿no? Y también en latín. Entonces, ¿qué mueve la emoción? ¿A qué nos mueve? Entonces, las emociones son simplemente, y digo un simplemente teniendo en cuenta que es algo muy grande de lo que estoy hablando, o sea, las emociones es el impulso que nos mueve a responder a los estímulos externos. Y solo hay 7 emociones en la vida humana.
o sea, tenemos 7 formas genéticamente dadas de responder a todo el abanico de estímulos que nos llegan. Y estas 7 emociones básicas, además, se van desplegando en los seres humanos a medida que crecemos. O sea, como cualquier dimensión que tenga que ver con nuestra evolución individual, ¿no? O sea, todo lo orgánico tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, digamos, las primeras 2 emociones o respuestas a los estímulos que nos llegan son la rabia o la ira, no sé exactamente cuál es, por un lado, y el gozo por el otro. O sea, y los bebés no tienen más respuesta. Cuando todo está bien, se duermen gozosos. Y a los adultos nos despierta esta envidia ver un bebé profundamente gozoso, ¿no? Dormido o no, pero en ese estado de plenitud. Y cuando hay alguna cosa que desequilibra, pues hambre o frío o algún tipo de dolor corporal, el gozo se transforma en rabia o en ira. Y los bebés pues patalean y gritan y lloran, y tanto da que tengan hambre como que estén irritados, digamos, tanto da, ¿no? O sea que en su organismo hay un desajuste, patalean y lloran, lo expresan de una forma iracunda. Entonces, luego, a medida que vamos creciendo hacia los 2 años aproximadamente, se nos despierta otra reacción emocional que es el miedo. Y digamos que justo se despierta esta reacción emocional cuando empezamos el largo proceso de individuación. O sea, hasta los 2 años, digamos, hablando en términos muy genéricos, no muy globales, pero estamos fundidos con la madre, y pues aunque no veamos a la madre o a papá da igual, porque mamá y yo es lo mismo, pero a partir de esta pronta edad de 2 años que empezamos a tener una, digamos, protoconsciencia de mi individualidad, resulta cuando no veo a mamá, pues me asusto. Y de aquí que hay muchas madres que se sorprenden, ¿no? Que pues mi hijo hasta ahora no tenía miedo de quedarse solo, y ahora que tiene 2 años y medio, por ejemplo, o 3, pues si me voy a la habitación de al lado ya se pone a gritar y tiene miedo, porque se despierta esta reacción que es el miedo, ¿no? Además de, digamos, esta conciencia individual. Después del miedo se despierta la tristeza, también a los 3 años, 4 años, que es otra respuesta emocional a estímulos que nos llegan o la carencia de estímulos, ¿no? La tristeza. Un poco después se despierta el asombro, a los 5 años más o menos, ¿no? Y por desgracia lo perdemos con la edad, esta capacidad de reaccionar emocionalmente quedándonos asombrados, ¿no? Y nos gusta tanto de los niños de 5 años, 6, pues ver cómo se quedan asombrados ante los Reyes Magos, por ejemplo, o ante cualquier cosa que los adultos ya la hemos incorporado en nuestra vida y es casi rutinario, pero un niño de 5 años aún tiene esta capacidad. Entonces, digamos, en este proceso, como os digo, primero es la rabia o la ira y el gozo de vivir, que no es lo mismo que alegría. O sea, el gozo es algo mucho más profundo. Es una respuesta emocional, ¿no? Alegría no. Después os contaré qué es. Después está el miedo, 3. Después está la tristeza que se despierta, 4. Después está, cuando llegamos a la adolescencia, se despierta el orgasmo, o sea, la capacidad de vivir una experiencia con una respuesta emocional de carácter orgásmico, tanto en hombres como en mujeres, si nos desarrollamos de una forma saludable, ¿no? Pero ahí empiezan ya a la adolescencia a haber impedimentos de nuestra evolución, pero es otro tema, ¿no? Y finalmente, pues hay otra respuesta emocional que ya algunas personas la viven, la mayoría no, que es el éxtasis, la experiencia propiamente extática, ¿no? No en el sentido confesional, repito, sino que yo cuando uso términos referidos a cognición, a emocionalidad, a espiritualidad, me refiero a una experiencia humana. O sea, y para mí la espiritualidad no es ser católico o musulmán o esto o lo otro, esto son cuestiones confesionales, ¿no? Sino es la capacidad de experimentar, de sentir, aunque no lo piense en términos racionales, digamos, de sentir, de percibir que pertenezco a una realidad mucho más grande, mayor que yo como individuo. Entonces, cuando soy capaz de percibir y de sentir esta realidad mayor que me incluye, esto para mí es la experiencia espiritual, ¿no? Y esto puede ser escuchando un concierto de música, por ejemplo, puede ser teniendo una experiencia propiamente extática en el sentido
en el sentido más académico del término. O sea, éxtasis es un término griego que viene de dos palabras, de exstase. O sea, en su origen, éxtasis significaba ser capaz de verse uno desde fuera, ¿no? Y es esta experiencia, como os digo, de verse a uno mismo desde fuera, aunque sea un juego de palabras, y perteneciendo a una realidad mayor, que puede ser la naturaleza, por ejemplo, o sea, puede ser pues un corpus, el cuerpo de Cristo, como dicen los católicos, o sea, sentirse perteneciendo a un campo, vamos a llamarlo así en términos científicos, un campo mayor que el que yo creo como individuo, ¿no? Digamos, con mi cuerpo y mi psique en el sentido de limitada por el pequeño ego. Bien, entonces, pues estas respuestas emocionales, repito, rabia, miedo, tristeza, éxtasis, orgasmo, asombro y gozo de vivir, esto nos viene genéticamente dado. Lo que ocurre es que en el proceso de socialización, y es de las cosas más interesantes para estudiar la antropología desde mi punto de vista, ¿no? O sea, estas respuestas que incluso se van encontrando el lenguaje químico, ¿no? O sea, hay estas moléculas grandes que han descubierto nuestros biólogos hace una década y media aproximadamente, que llaman péptidos, que es el lenguaje químico de las emociones, ¿no? Entonces, durante el proceso de socialización, ya que empieza el momento de nacer o incluso antes, poco a poco vamos transformando estas respuestas, que son puramente animales, digamos, biológicas, ¿no? Las vamos transformando en otras formas de respuesta culturalmente condicionada. Y forzando el lenguaje es lo que llamamos sentimientos. O sea, digamos, en estos términos de referencia que le estoy dando, digamos, sentimientos son respuestas emocionales cuando han pasado por la cultura y por la consciencia, por tanto. Entonces, ¿esto qué significa? Que así como las emociones son respuestas biológicas, los sentimientos no, son respuestas culturalmente condicionadas, ¿no? Son las formas de expresar las emociones una vez han pasado por el tamiz de cada socialización. Y esto significa que, y esto sí lo he comprobado, es una investigación que tengo actualmente en curso, o sea, los términos para referirnos a estas 7 emociones básicas son totalmente traducibles de un idioma a otro. O sea, en alemán, en inglés, en chino, en shuar, hay términos para decir rabia, para decir miedo, para decir tristeza, etc. Y se traduce exactamente bien, digamos, y es idéntico, cosa que no pasa con los sentimientos. Porque los sentimientos ya son un producto cultural, o sea, es esta respuesta emocional, biológica, una vez ha pasado por el proceso de socialización. Entonces, los sentimientos sí que tienen términos, ya os digo, estoy haciendo ahora una comparación, es uno de mis trabajos de investigación, en 26 lenguas distintas, y lenguas de toda la tierra, no románicas, digamos, o anglos, sino hay lenguas altaicas, lenguas amazónicas, etcétera, románicas, por supuesto. Entonces, así como hay 7 términos precisos para referirse a las respuestas emocionales, en muchos casos no hay traducción para referirnos a términos sentimentales, ¿no? Porque esto ya tiene que ver con la cultura, incluso con el momento histórico. O sea, los sentimientos que vivimos ahora, inicios del siglo XXI, son bastante distintos a los que vivían nuestros abuelos, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Los sentimientos son distintos. Y esto se puede hasta ver en fotografías antiguas, ¿no? Que las expresiones faciales de las personas, no hay estas expresiones hoy día. O sea, no reflejan el mismo mundo interno, ¿no? Y yo qué sé, pues, en catalán está un término como añor, ¿no? Que no tiene traducción al castellano. O sea, se suele traducir por añoranza, por ejemplo, ¿no? Por melancolía, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, o qué sé yo, o en gallego pues está el término, esto como llaman, morriña, por ejemplo. Sí, y la morriña no es exactamente tristeza castellana, ni melancolía, ni añoranza. O sea, claro que tiene que ver con esto, digamos, se mueve dentro de este espacio subjetivo, pero tiene una connotación tanto existencial, o sea, de experiencia subjetiva, como cultural, distinta. Y esto, y hablando de sentimientos, digamos, que han nacido en pueblos hermanos, ¿no? Históricamente gemelos, pero si hablamos, por ejemplo, esta mañana estaba con Jorge Rondero, ¿está aquí? Jorge ha venido, ¿no? No, colombiano. En Colombia hay un sentimiento muy, muy divertido, lo llaman estar entusado.
y solo están los hombres, las mujeres nunca están entusadas, ¿no? Entonces, yo hablaba de entusado, y como ando siempre haciendo estudios y tomando notas, anoté entusado, ¿qué carajo será esto, no? Entusado. Y después de darle muchas vueltas, claro, como pronuncian la Z como S, el término es tuza, no tusa. O sea, el castellano de aquí, español, es tuza. Y tuza, entonces, digamos que nosotros diríamos, y ahora explicaré cuál es el contenido de este sentimiento, estar entuzado. Y solo los hombres están entuzados, no las mujeres, ¿no? Entonces, tuza es lo que queda de una mazorca de maíz. ¿Sabéis mazorca de maíz? Lo habéis visto alguna vez, ¿no? Antes era algo muy común. Entonces, cuando se han sacado los granos de la maíz, este pedazo de leño seco, totalmente estéril, que no sirve para nada, ni quema tan solo, o sea, porque lo echas al fuego y no quema, por eso hacen pipas de la tuza que queda dentro de las mazorcas de maíz, porque no es ni combustible. Entonces, esto es la tuza. Entonces, os podéis imaginar, ¿no? Un hombre que está entuzado es algo así seco, completamente estéril, o sea, no sirve para nada, absolutamente para nada. Y entonces, ¿cuándo o quién está entuzado? ¿Ah? No, esto os lo cuento luego. O sea, ¿cuál es la expresión del estar, la expresión cultural, ¿no? Además es muy interesante porque solo se entuzan o se entusan los... ¿cómo se dice esto? Los mestizos, ¿qué? No, di. ¿Eres colombiana? No, o sea, solo se entusan los mestizos de la zona cafetalera de Colombia. O sea, los que están en la costa ya no se entusan, o no se entusan. Los negros tampoco se entusan, los indígenas tampoco se entusan, ¿no? Entonces, cuando un hombre está entusado en estos pueblos y ciudades de la zona cafetalera, de los Andes colombianos, pues lo que hace es irse al bar del pueblo, o ciudades a veces, no tan grandes como Sevilla, pero grandes, ¿no? 400.000 habitantes, por ejemplo, tiene Manizales, ¿no? Yo lo he visto en Manizales esto. Pues el hombre se va al bar del barrio o del pueblecito, se sienta, empieza a cantar ciertos vallenatos, que son unas canciones que todas hablan de lo mismo, ¿no? Que me voy a cortar las venas porque me has dejado, que mi vida no vale nada. O sea, es un melodrama, a mí me parece ridículo, pero allí forma parte de su cultura. Y entonces el hombre se pone a cantar esto, uno tras otro, estos vallenatos, y por eso vallenatos viene de valle, no de ballena, ¿no? Es con B baja, hay gente que lo pone con B alta, no, viene de valle, son canciones que se cantan en los valles, justo en estos valles andinos. Entonces el hombre que está entusado pues se sienta y el dependiente del bar, el propietario, pues le trae ron barato, siempre ron barato, y le deja la botella y el hombre pues va bebiendo un vaso tras otro, y cuando llega la hora de cerrar el bar, pues el propietario del bar le saca otra botella, cierra la persiana del bar, se va a dormir y deja ahí el hombre entusado que sigue cantando vallenatos uno tras otro, hasta puede estar así un día y medio, 2 días, ¿no? Entonces, eso es estar entusado. O sea, esta es la expresión externa, digamos, la conducta antropológicamente observable y etnográficamente describible de lo que es estar entusado. ¿Y cuándo está un hombre entusado? Por eso, ¿y por qué una mujer nunca? Pues un hombre está entusado cuando una mujer lo echa de casa, ya está. Pero claro, que allí una mujer eche de casa a un hombre tiene unas connotaciones psicológicas y culturales y, por supuesto, emocionales muy distintas de aquí. O sea, en estos valles los hombres viven mucho. Digamos, en términos psicológicos diríamos que tienen un gran complejo de Edipo, o sea, tienen mucha dependencia de las mujeres. Digamos, el núcleo de la casa no es un matriarcado en el sentido castrante, ¿no? Pero sí es una matrifocalidad, que se llama en términos técnicos en antropología. O sea, el foco, el núcleo, el eje de la casa es la mujer, no el hombre. Entonces el hombre, pues, y cuando una mujer echa de casa a un hombre no tiene que perder tiempo con juicios y abogados y toda esta tontería decadente que hacemos nosotros, no lo echa y se acabó, aunque se quede sin los recursos económicos que el hombre aportaba cada mes con su trabajo, pero ella se queda con los hijos también y no hay más discusión aquí, ¿no? Entonces el hombre, cuando la mujer lo echa de casa, no es que haya roto su relación matrimonial como podría entenderse superficialmente, no, o sea, es que se ha quedado sin familia, digámoslo así, ¿no? Y se ha quedado sin hijos, se ha quedado sin una mujer, y es bastante como un niño que de pronto, ¿qué os digo? O sea, hay una gran dependencia edípica, en el sentido técnico, ¿no? de la expresión de dependencia edípica, y ahora obviando discusiones teóricas de si es así o es esa, digamos, lo que se llama complejo edípico en psicoanálisis. Bueno, entonces, pues... no sé. Entonces, los sentimientos, como os decía,
son las emociones una vez han pasado por el filtro de la cultura, ¿no? Por eso, a partir de cierta edad, temprana, 6, 7, 8 años, las personas ya no podemos vivir las emociones, y este es el núcleo de la neurosis, también en sentido clínico. O sea, no podemos vivir las emociones porque nuestro contexto cultural, y casi ninguno, no nos lo permite. Digamos, una niña de 4 años aún se le permite que de pataletas si está rabiosa y de puntadas de pie a la mesa o algo así, pero un hombre de mi edad, si va a quejarse al jefe, no puede darle un tapiés a la mesa y tirar el jarrón porque va a llamar a la policía y se acabó allí. O sea, además lo va a despedir ipso facto sin o sea, no. Entonces, a partir de cierto momento de nuestra vida, individual me refiero, la única manera de vivir las emociones en un sentido limpio, puro, digamos, sin este filtro conductual y expresivo de la cultura, que los transforma en sentimientos, es cuando vivimos experiencias catárticas. O sea, solo entonces, ¿no? Y, por ejemplo, los talleres que dirijo, a través de una técnica de respiración, la respiración olénica, pues se busca que los participantes vivan una catarsis, y casi todos alcanzan, ¿no?, esta liberación de presiones emocionales. Y después de la catarsis viene la experiencia extática, de verse uno mismo desde fuera, sin este filtro, digamos, que las emociones contenidas inevitablemente ponen entre nosotros y nosotros mismos, entre yo y mí mismo, aunque sea un juego de palabras. Entonces, fuera de estos contextos muy contenedores, muy especiales, o sea, no se puede vivir una experiencia emocional pura en nuestro mundo, no se puede vivir, y cada vez menos, ¿no?, porque cada vez está todo más regulado. De ahí, por ejemplo, que haya tanto interés, desde mi punto de vista, por supuesto, por el fútbol, porque es el único contexto donde aún se permite más o menos una expresión más o menos catártica de gritar, y a lo mejor hasta lanzar botes al árbitro si no lo ha hecho demasiado bien o ha sido ecuánime, pero es solo un tipo de experiencia catártica, de descargar la presión de la rabia. Pero una catarsis completa en el sentido griego, y que es lo que, repito, busco y ofrezco en mis talleres, ¿no?, de la muerte. O sea, la experiencia catártica es plena, o sea, uno puede vivir todas las emociones, este abanico de 7 emociones, si las tiene contenidas, si no, no, claro. Pero uno las puede vivir en una forma libre. Digamos, uno puede experimentar su tristeza sin que sea añoranza o melancolía, sino puramente tristeza, ¿no? Y sin que sea depresión en el sentido patogénico tampoco. O uno puede vivir el gozo, el gozo, ¿no?, la plenitud. Bien, entonces, por un lado ya tenemos las emociones, por otro los sentimientos, como os comentaba. Por otro lado, y esto sí es universal, o sea, esta misma esquema, digamos, es aplicable a cualquier cultura, ¿no?, a cualquier ser humano de cualquier cultura. Luego están los afectos, que esto es otra forma de reaccionar a los estímulos, y afectos solo tenemos 2, la atracción y el rechazo, no hay más, ¿no? O sea, y no sé cómo funciona, pero es lo de los niños, o sea, niños pequeños, hay un adulto a veces que los coge, y un adulto desconocido, y les encanta y se pone a reír, y los coge otro adulto y empiezan a berrear porque no quieren ni que los toque, ¿no? Pues ya está. Entonces es algo que no sé si funciona a través de feromonas, digamos, o de reconocimiento inconsciente de pequeños tics o facciones, no sé. Pero sí lo he constatado que es una expresión de nuestro mundo interno, los afectos, y solo hay 2. Y afectos no tienen que ver con emociones. O sea, hay personas que les gusta, por ejemplo, pues tener miedo. Les gusta. O sea, tienen una filia hacia el miedo y buscan situaciones de miedo. Y hay personas, por ejemplo, pues que tienen rechazo al orgasmo, ¿no? Los alemanes, por ejemplo. O sea, en alemán no hay ni un término para referirse al orgasmo. O sea, que es de las cosas más interesantes que hay de la cultura alemana. O sea, tienen términos para rabia, para miedo, para tristeza, términos precisos, pero no tienen ni un solo término para referirse a la experiencia orgásmica, ¿no? Entonces, bueno, tienen Crown, que significa estar en lo alto, ¿no? Pero es algo muy metafórico, es casi un eufemismo, estar en lo alto. Y de ahí que desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente los alemanes usen el término orgasmus, sacado del latín, digamos, extrapolado de contextos clínicos y médicos, científicos, porque... Bueno, y finalmente, el tema de ahora, el amor y el odio, ¿no? Entonces, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un afecto, no es un instinto, que es otro
parte del mapa, los instintos, pero no voy a entrar en esto. O sea, los instintos son también formas de reacción que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Simplemente. Entonces, el amor y el odio, y ya para ir acabando, son conductas relacionales que las personas mantenemos y que, como toda conducta, repito, nos produce una respuesta emocional pues agradable y un afecto agradable o desagradable, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que no pueden sentirse amadas y tienen problemas, ¿no? O sea, hay personas que solo saben odiar, o sea, anímicamente hablando, emocionalmente hablando, ¿no? Hay personas que tienen miedo al orgasmo, a pesar de que saben lo placentero que puede ser vivir esta experiencia emocional. Por eso os digo que el amor y el odio no tienen que ver, ¿no?, con las emociones, son formas de conducta relacional. Y básicamente, y para acabar, pues, el amor es una forma de conducta relacional basada en el reconocimiento del otro o de la otra, hasta el punto de reconocerme a mí mismo a través de esta relación. Y es precisa esta definición, o sea, no es un juego de palabras, digamos, para poder, y esto es algo que también se observa a nivel transcultural, con otros términos, los que estoy usando yo, pero, digamos, el tipo de observación es parecida, o sea que para poder observar algo externo a mí, o también interno a mí, lo primero que todo ser humano debe hacer es retirar lo que en psicología se llaman proyecciones. O sea, vivimos en un mundo de proyecciones. Nuestro conocimiento de la realidad es falso. O sea, como dice la Torá judía, el mundo no es como es, el mundo es como cada uno lo ve. Y es literal así, ¿no? Esto es lo que en psicología se llaman proyecciones, o sea, ver fuera lo que llevo dentro, etcétera. Estas proyecciones pueden ser de carácter, digamos, de experiencia agradable, por así decir, por usar términos no demasiado complicados, como puede ser enamorarse. O sea, enamorarse es una proyección. Una persona que se enamora es que está proyectando en otra persona aquello de lo cual él carece y lo ve en la otra persona, y esto es lo que enamora, ¿no? Por eso es matemático que cuando una pareja se enamora, lo que más te atrae de la otra pareja es lo que a los 6 meses va a traer problemas en la relación, o sea, y no falla, porque lo que más te atrae del otro probablemente el otro no lo tiene, el otro o la otra, ¿no? Sino que uno se lo está proyectando por las propias carencias, ¿entiendes? O sea, el chico tímido, introvertido, incapaz de relacionarse bien en un mundo social abierto, pues se enamora de la mujer extrovertida, locuaz, que es capaz pues de hablar en voz alta y dirigir una reunión. Pero esto que tanto lo atrae a él y que lo enamora, que es la locuacidad y la extroversión de la mujer, al cabo de 6 meses, si forman pareja, inevitablemente se va a convertir en, es que es una charlatana, es que a todo el mundo le cuenta todo, es una cotorra, es que no calla nunca, ya no aguanto más, ¿entendéis? Entonces, para poder amar, en este sentido que estoy tratando de definirlo, o sea, útil para la antropología, útil para la filosofía, útil para la psicología, pues amar es una forma de conducta relacional basada en el reconocimiento del otro o de la otra, hasta el punto de reconocerme a mí mismo a través de esta relación, porque debo retirar mis proyecciones para ver al otro en su propia realidad, si no estoy viendo solo un soporte de mis propias proyecciones, ¿no? Y el odio, y acabo aquí, el odio es justo lo contrario, o sea, es una forma de conducta relacional basada en el no reconocimiento del otro, o sea, no en el masacrar al otro o odiar o detestarlo, no, simplemente en el ignorarlo, ¿no? O sea, no reconocerlo en un sentido profundo, ¿no? Y también en este ámbito, los griegos nos dan una buena pista, porque en griego arcaico ya no se usa este vocablo, pero en griego arcaico odio era misos, y de ahí ha salido el término misógeno, por ejemplo, o misántropo. O sea, un misógeno no es un hombre que detesta a las mujeres, es un hombre que no ve las mujeres, o sea, simplemente no las reconoce, pero no siente una aversión o miedo o no, simplemente un misógeno, pues un hombre misógeno, pues no quiere saber nada de mujeres y ya está. O sea, no las reconoce, ¿no? Digamos. Entonces, y de ahí que, pues podríamos clasificar las culturas en culturas que aman, por ejemplo, y culturas que odian. Bueno, más que aman, las culturas ni aman ni odian. O sea, en culturas que generan relaciones interpersonales amorosas,
porque favorecen el reconocimiento del otro, y culturas que lo que generan es odio, como la nuestra, por ejemplo. O sea, nuestra cultura, desde este punto de vista o de esta forma de clasificación antropológica del mundo emocional y del amor y del odio, o sea, nuestra cultura es una fábrica de odio, ¿no? O sea, empezando por los sin papeles, o sea, que es una denominación altamente humillante si uno lo piensa, pero más que humillante es digamos, negando el reconocimiento del otro, ¿no? En cambio, pues, por ejemplo, nuestros ancestros griegos, o muchos de los pueblos indígenas, tampoco hay que idealizarlos, no todos, ¿no? Pero tienen un patrón cultural basado en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento. Y hoy también nuestra cultura ancestral, y no tan antigua, o sea, digamos, yo diría que 3 generaciones atrás, o sea, en el año, por ejemplo, para fijar, pongamos 1920, si no me falla la memoria, 1920, 20% de la población vivía en ciudades, 80% era mundo rural. O sea, aquí en Andalucía me refiero, ¿no? O sea, hace un siglo, ni un siglo, en 1920, pues faltan 5 años para cumplir el siglo. 1920, el 80% de la población andaluza vivía en el campo. Y en el mundo rural, este patrón cultural y conductual de reconocer al otro está mucho más establecido que en las ciudades. O sea, cada persona en el campo tiene una identidad y tiene un nombre, y todo el mundo cuando se encuentra o se encontraba, ¿y tú quién eres? En cambio, en el mundo urbano, digamos, si algo caracteriza a nuestro mundo urbano, precisamente es el anonimato, la no identidad más que por cifras, digamos, o sea, su DNI, ¿no? Antes nadie sabía su DNI, ahora todos sabéis vuestro número del carnet de identidad porque nos lo preguntan cada 3x4. Bueno, y nada más. Quedan 10 minutos, creo, hasta las 9, que es la hora de cerrar, ¿no? Pues si queréis preguntar o comentar alguna cosa.